Mi mejor amiga se quedó con todo lo que era mío, y lo peor es que yo misma le enseñé cómo hacerlo. Si tuviera que ponerle nombre a todo lo que vino después, diría que fue el momento en el que entendí que la traición no siempre llega con gritos, a veces llega disfrazada de apoyo constante, de risas compartidas, de alguien que te conoce demasiado bien. Yo confiaba en Valeria más que en nadie. Nos conocimos en la universidad, en un aula donde nadie quería sentarse en la primera fila. Ella llegó tarde, con el cabello desordenado y una sonrisa que parecía pedir permiso para existir. Me hizo un gesto con la mano, como si ya me conociera de antes, y sin pensarlo, le guardé el asiento. A partir de ahí, todo fue natural. O al menos eso creí. Estudiábamos juntas, comíamos juntas, incluso terminábamos las frases de la otra. Yo era la organizada, la que hacía planes, la que empujaba. Ella era la que escuchaba, la que asentía, la que siempre estaba ahí cuando yo dudaba de mí misma. O eso parecía. Recuerdo perfectamente la primera vez que le hablé de mi proyecto. Era algo pequeño al inicio, solo una idea que llevaba meses construyendo en silencio. Un emprendimiento digital que combinaba diseño con estrategias de contenido. No era perfecto, pero era mío. Ella me miró con esos ojos brillantes y dijo algo que todavía puedo escuchar en mi cabeza. Tú puedes hacer algo grande con esto. Nadie tiene tu visión. Y yo le creí. Pero ahora, cuando vuelvo a ese momento, hay algo que me incomoda, una pequeña pausa antes de su sonrisa, un brillo extraño que en ese entonces no supe interpretar. Pero decidí no pensar en eso, todavía. Los meses pasaron y el proyecto empezó a crecer. Yo trabajaba hasta tarde, saltándome comidas, rechazando salidas, invirtiendo todo lo que tenía en hacerlo funcionar. Valeria siempre estaba ahí, aunque no de la forma en que ahora me gustaría admitir. Ella me ayudaba, sí. Revisaba textos, opinaba sobre diseños, sugería cambios. A veces incluso se adelantaba a mis ideas, como si ya supiera hacia dónde iba todo. En ese momento, lo sentía como una conexión especial. Hoy sé que era otra cosa. Hubo pequeñas cosas, detalles que no encajaban del todo. Clientes que mencionaban su nombre como si también fuera parte del proyecto, cuando yo nunca la había presentado así. Comentarios de conocidos que me decían que bien trabajan juntas, aunque yo siempre aclaraba que era mi emprendimiento. Y sin embargo, yo misma la incluía cada vez más. Le di acceso a mis cuentas por comodidad. Compartí contraseñas, documentos, incluso estrategias completas que había tardado semanas en armar. Porque confiaba en ella. Porque era mi mejor amiga. Porque nunca imaginé que alguien tan cercana pudiera querer lo que yo estaba construyendo, no para apoyarme, sino para quitármelo. Pero lo peor aún no había pasado. Una noche, mientras revisaba correos, encontré uno que no estaba dirigido a mí, pero sí hablaba de mí. Era de un cliente importante. Y estaba respondiendo a una propuesta, firmada por Valeria. Al inicio pensé que era un error. Una confusión. Quizá ella había enviado algo en mi nombre, o tal vez estaba ayudándome sin avisar. Eso fue lo que quise creer. Pero había algo en ese correo que me dejó helada. No mencionaba mi nombre en ningún lado. Ni una sola vez. Y ahí fue cuando todo empezó a tener sentido. Las miradas largas cuando hablaba de nuevos clientes. Las preguntas demasiado específicas. Su forma de recordar cada detalle, incluso mejor que yo. No era apoyo. Era preparación. Recuerdo que me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, sintiendo como algo dentro de mí se rompía en silencio. Como si todas las piezas encajaran de golpe, pero yo no quisiera ver la imagen completa. Quería una explicación. Quería que no fuera lo que parecía. Pero en el fondo, ya lo sabía. Y aún así, no dije nada. No la confronté. No le escribí. No hice preguntas. Porque había algo más, algo que todavía no entendía del todo. Y necesitaba verlo completo antes de actuar. Lo que descubrí después, no solo confirmó mis sospechas, las hizo parecer ingenuas. Y justo cuando pensé que no podía ser peor, encontré la prueba que lo cambiaba todo. Pero eso fue solo el comienzo de lo que hice después. Y créeme, nadie estaba preparado para eso. Si quieres saber cómo convertí esa traición en algo que ella nunca vio venir, sígueme y dale like, porque lo que pasó después no fue coincidencia. Recuerdo el momento exacto en el que dejé de sentirme herida y empecé a observar. Fue una sensación extraña. Como si algo dentro de mí se apagara de golpe, dejando espacio a otra cosa. Más fría. Más clara. Más peligrosa. Ya no quería explicaciones. Quería entender y luego actuar. Los días siguientes fueron un teatro perfecto. Sonreía, respondía a sus mensajes, incluso la invitaba a trabajar conmigo como siempre. Valeria no sospechaba nada. De hecho, parecía más cómoda que nunca. Más segura. Como si finalmente estuviera ocupando un lugar que, en su mente, siempre le había pertenecido. Y ahí fue cuando confirmé algo que me dolió más que la traición misma. Ella no se sentía culpable. Se sentía merecedora. Pero decidí no mostrar nada, todavía. Empecé por lo básico. Revisé cada acceso que le había dado. Correos, plataformas, archivos compartidos. No eliminé nada. No bloqueé nada. Solo observé. Noté patrones. Clientes a los que contactaba primero. Propuestas que modificaba ligeramente para hacerlas pasar como propias.
Incluso había empezado a usar fragmentos exactos de mis estrategias, cambiando apenas algunas palabras. Era metódica, pero también predecible. Y ahí fue cuando todo cambió dentro de mí. Si lo que había vivido tenía un nombre, lo que venía después tenía otro. Ya no era dolor. Era estrategia. La primera acción fue tan simple que nadie la habría notado. Empecé a modificar mis propios documentos, pero no de forma evidente. Pequeños detalles. Cambios en estructuras, fórmulas que parecían correctas, pero que en ejecución generaban resultados inconsistentes. Nada grave. Solo suficiente para sembrar dudas. Mientras tanto, comencé a separar lo realmente importante. Nuevos clientes, nuevas ideas, todo bajo sistemas que solo yo controlaba. Creé versiones visibles y versiones reales. Ella, por supuesto, accedía a las visibles. Y las tomaba. Como siempre. Lo siguiente fue más delicado. Empecé a reconstruir mi presencia con algunos clientes clave, pero desde otro ángulo. Conversaciones privadas. Llamadas donde aclaraba detalles sutiles. No hablaba mal de nadie. Solo hacía preguntas. Preguntas que generaban incomodidad. ¿Quién te envió exactamente esa propuesta? ¿Recuerdas de dónde salió esa estrategia? ¿Te parece familiar este enfoque? No acusaba. Solo dejaba que ellos conectaran los puntos. Y lo hacían. Pero lo más importante fue entender su debilidad. Valeria no solo quería mi trabajo. Quería ser vista. Quería reconocimiento. Quería demostrar que era mejor que yo. Y ese fue el punto exacto donde decidí atacar. Le di lo que quería. Más exposición. Más protagonismo. Incluso la recomendé para un proyecto más grande de lo habitual. Uno que requería precisión, coherencia y una base sólida. Una base que no era realmente suya. Ella aceptó sin dudarlo. Por supuesto que lo hizo. Durante días la vi prepararse, hablar con seguridad, asumir un rol que había construido robando piezas de algo más grande. Y yo la dejé. Porque sabía algo que ella no. Cada error que iba a cometer ya estaba anticipado. Cada vacío que tenía, ya lo había calculado. Pero lo más interesante es que no todo fue improvisado en ese momento. Había algo más. Algo que llevaba tiempo construyéndose sin que yo misma lo entendiera del todo. Una especie de ventaja silenciosa que no nació con la traición, sino mucho antes. Y justo cuando todo estaba listo para caer, alguien hizo una pregunta que lo cambió todo. Una sola pregunta, y todo empezó a desmoronarse. Pero esa escena fue demasiado perfecta para contarla así de simple. Si quieres ver cómo todo lo que construyó empezó a romperse frente a todos, sígueme y dale like, porque lo que pasó después no fue un accidente. La pregunta fue simple. Tan simple que nadie en la sala le prestó demasiada atención, al principio. ¿Puedes explicar cómo llegaste a esa estructura? Valeria sonrió. Esa sonrisa que tantas veces vi cuando fingía seguridad. Enderezó la espalda, tomó aire y empezó a hablar. Usó mis palabras. Mis pausas. Incluso mis ejemplos. Pero algo no encajaba. Yo lo noté en su tono primero, una ligera rigidez. Luego en su mirada, que empezó a moverse más de lo normal. Y finalmente, en el silencio incómodo que se instaló cuando intentó profundizar. Porque no podía. Había memorizado el resultado, pero no entendía el proceso. Y ahí fue cuando todo empezó a romperse. Uno de los clientes intervino, pidiéndole que adaptara la estrategia a un escenario distinto. Algo básico para quien realmente domina lo que hace. Valeria dudó. 1 segundo. 2. Intentó improvisar, pero cada frase que decía se contradecía con la anterior. Sus ideas ya no fluían. Se tropezaban entre sí. Y lo más importante, ya no sonaban suyas. Sentí algo extraño en ese momento. No fue satisfacción inmediata. Fue más bien una calma pesada, como si hubiera estado esperando ese instante desde mucho antes de admitirlo. Pero lo peor para ella no fue fallar. Fue lo que vino después. Uno de los clientes abrió un documento. Mi documento. No el que ella había robado, sino el original. El real. El que yo había reconstruido en silencio mientras ella copiaba versiones incompletas. Esto es muy parecido, pero no es lo mismo, dijo. Y ahí fue cuando todo terminó de caer. Las miradas cambiaron. La atención ya no estaba en su presentación, sino en las diferencias. En los detalles que ella no podía explicar. En las decisiones que no tenían lógica. Intentó defenderse. Dijo que era coincidencia. Que habíamos trabajado juntas. Pero incluso eso jugó en su contra. Porque entonces la siguiente pregunta fue inevitable. ¿Quién desarrolló realmente esto? El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier acusación. Yo no dije nada de inmediato. No lo necesitaba. Todo estaba ocurriendo exactamente como debía. Pero lo que nadie sabía es que esa no fue la primera vez que esa duda apareció. Y ahí está el giro que lo cambia todo. Semanas antes de esa reunión, ya había tenido conversaciones privadas con algunos de ellos. No para acusarla, sino para sembrar contexto. Para dejar pequeñas piezas de verdad que, en ese momento, parecían irrelevantes. Yo no reaccioné a la traición. Yo me preparé para ella, incluso antes de aceptarla.
porque en el fondo, una parte de mí ya había notado las grietas mucho antes de verlas claramente. Y cuando finalmente decidí actuar, ya no estaba improvisando. Estaba ejecutando algo que llevaba tiempo formándose. Después de esa reunión, todo fue rápido. Valeria perdió el proyecto. Luego otros. Su reputación empezó a caer, no por lo que yo dijera, sino por lo que ella ya no podía sostener. La gente dejó de confiar. Y sin eso, no le quedaba nada. Yo, en cambio, reconstruí lo mío desde un lugar distinto. Más reservado. Más consciente. Más mío. Dejé de compartir por impulso. Dejé de confundir cercanía con lealtad. Y entendí algo que me costó aceptar. No fue su traición lo que me rompió, fue mi forma de confiar sin límites. Con el tiempo, todo dejó de doler. No porque olvidara, sino porque ya no necesitaba cargarlo. Mi vida ahora es más tranquila. Más clara. No perfecta, pero real. Y si miro atrás, no veo solo lo que perdí. Veo en quién me convertí. Porque al final, esto nunca se trató solo de ella. Se trató de aprender a elegirme, incluso cuando dolía. Ahora te pregunto a ti. Si alguien tan cercano te traicionara de esa forma, ¿habrías hecho lo mismo que yo o habrías dejado todo atrás sin mirar atrás? Si llegaste hasta aquí, me gustaría leerte. Dale like, comenta tu opinión y sígueme para más historias como esta. Suscríbete y dale compartir para más historias.